Grabando. Ya, fantástico. Entonces, muchas gracias por estar en esta clase. Ya me escucharon hace un tiempo atrás en la clase de arquitectura. Em, Espero que haya sido entretenida. Esta debería ser más entretenida. Creo que es un tema que es más, no va a ser interesante, pero es más hot en este momento. Mucha gente está estudiando ciencia de la computación justamente por esto. Así que espero que los motive. Porfa, interrúmpanme en cualquier momento. No tengo ningún problema, ya sea hablando o por el chat. Prefiero de hecho que sea hablando. Si quieren pueden levantar el dedo en Zoom, no hay ningún problema. También atiendo las dudas por el chat, pero es un poco más lento, interrumpe un poco el flujo, pero como prefieran. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es una introducción muy somera, muy breve a Deep Learning. Voy a tratar de explicarles un poquitito por qué es tan importante ahora, de qué se trata y algunos ejemplos interesantes. Y finalmente voy a concluir con qué pueden hacer ustedes si les interesa esto, a quién pueden acercarse. Les voy a mostrar un poquitito del tremendo equipo que tenemos en el DCC. Entonces, ¿por qué Denis puso una clase exclusiva para Deep Learning en el curso exploratorio en computación? ¿Ya? ¿Por qué es Deep Learning tan importante en estos momentos? ¿Ya? Entonces, un buen proxy para medir eso es darse cuenta que Deep Learning ha salido profusamente en las noticias, al menos hasta antes del coronavirus, ¿ya? Había salido muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo supongo que más de alguno a esta altura ya está familiarizado con lo que ocurrió hace unos cuantos años atrás cuando AlphaGo, un sistema de DeepMind, que es una empresa de Alphabet, que Alphabet es la casa matriz de Google, venció, por no decir destruyó al ex campeón mundial de Go, ¿ya? Lo destruyó con un marcador de 4-1. ¿Ya? Yo no tengo idea cómo jugar Go, pero en el área de inteligencia artificial, desde el momento en que se le ganó a Gary Kasparov en el ajedrez, todos sabían que, oye, mira, el siguiente paso es el Go, o Go, que es un juego muy complejo, etcétera, y no se esperaba hasta otros 50 años que lo resolviéramos. Bueno, ya está resuelto. Ya de hecho que le haya ganado 4-1 a Lee Sedol, casi que fue anecdótico, porque en realidad ese 1 que ganó Lee Sedol fue porque la máquina se desconectó a internet, ¿ya? Y no tenía cómo jugar de acuerdo a lo mejor que puede. ¿Ya? Martín indica que tengo entendido que el Go es de los juegos más competitivos, más complejos que hay. Exactamente. ¿Ya? El factor de complejidad que tiene es enorme. Uno puede hacer muchas movidas distintas y eso hace que desde el punto de vista de búsqueda ya sea muy complejo. Uno no, a diferencia del ajedrez en que uno tiene menos piezas y menos movidas, uno puede hacer una búsqueda en que te indica más o menos cómo se van a comportar las cosas en el futuro. En el Go eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, AlphaGo siguió evolucionando, después hubo uno que se llamó AlphaZero y terminaron retirándolo de la competencia porque ya no había nadie quien le ganara. Ya era absolutamente invencible. De hecho, supongo que más de alguno ha visto, no necesariamente haberlo visto en Netflix, pero le ha recomendado quizá el documental de AlphaGo en Netflix. Ya esto está ya tan famoso que hay un documental en Netflix que recomiendo que lo vean. ¿Ya? Entonces, este fue uno de los motivos buenos por el que salió Deep Learning, ha salido Deep Learning en las noticias. ¿Ya? A veces ni siquiera mencionaban Deep Learning, hablaban de una inteligencia artificial. ¿Ya? Hay otro tipo de ejemplos un poquitito menos riguroso, más polémico, digamos, que dice que los pods sin conducción eh, van a sacar a los humanos de las calles. ¿Ya? Eso es una manera de decir que los vehículos autónomos ya están acá y que nos servimos nosotros para manejar, lo que no es verdad. ¿Ya? Los vehículos autónomos se vienen, sí, pero todavía faltan bastantes años para que se vengan con buen rendimiento. Por el momento tenemos algunos intentos razonables, todavía no nos van a sacar de las calles, pero se espera que en algunos años sí, ya en algunas decenas de años sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, Deep Learning o inteligencia artificial, como le llaman a algunos, es lo que está detrás de esto para que funcione bien. Pero se fijan acá, el tono cambia. Acá teníamos algo bastante más serio, ¿ya?
acá tenemos algo que indica que los humanos vamos a desaparecer. Y el caso más extremo es el siguiente, que salió hace algún tiempo. Ya, Rise of the Machines, o sea, miren el nivel de ridiculez que aparece, y era netamente por un algoritmo de Google que era capaz de generar imágenes de la nada, ¿ya? En el fondo uno le decía, genera una imagen y genera una imagen real, ¿ya? Es una técnica súper conocida que se llama GAN, ¿ya? Em, no tiene nada de raro. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos cómo funciona. No tiene nada de Rise of the Machines, pero porque el periodista o quien haya sido que hizo esta noticia escuchó en algún momento que los humanos no estaban metidos en la generación de los datos, el tipo puso a Terminator y que nos iban a matar. ¿Ya? Entonces esto no es así. ¿Ya? No es que esta clase sea para tranquilizarlos, pero hay que ser bastante riguroso cuando uno habla de este tipo de cosas relacionadas con Deep Learning. Alfredo pregunta, ¿los chatbots entran en la categoría de Deep Learning? A ver, chatbot es un tipo de herramienta de software, ¿ya? Que puede ocupar como tecnología subyacente a Deep Learning, ¿ya? Hace unos años no era así, ocupaban otras técnicas, a esta altura todos los chatbots ocupan Deep Learning, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, en este momento, cuando uno habla de un chatbot, uno puede hacer la analogía que es Deep Learning, pero no es Deep Learning en sí, es una aplicación que ocupa técnicas de Deep Learning para funcionar, ¿ya? Acá los ejemplos, el ejemplo del vehículo autónomo, claro, es lo mismo, pero esto del algoritmo GAN es una aplicación directa de Deep Learning. ¿Okay? Deep Learning es una serie de técnicas, no es que sea un ente o toda la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, si vemos Deep Learning en cuanto a búsquedas en Google, esto está un poquitito desactualizado, pero créanme que ha seguido subiendo. Vemos que a medida que ha ido pasando el tiempo, tanto las búsquedas por Deep Learning como por Machine Learning han crecido muy, muy fuertemente. ¿Ya? De hecho, es tan así que dentro de Google, la cantidad de proyectos que usan Deep Learning o inteligencia artificial como un elemento clave ha ido creciendo muy rápidamente, esto hasta el 2015. Si no me equivoco, para el 2022 o 2020, todos los proyectos internos en Google tenían que ocupar algo de inteligencia artificial. ¿Ya? Así de extremo está esto. Google es una empresa que partió como de búsqueda y ahora es una empresa general de tecnología que vende avisos, eh, pero que la tecnología principal que está detrás de gran parte de sus procesos tiene que ver con inteligencia artificial y en particular con Deep Learning. Otro ejemplo más, algo que ustedes seguramente se van a enfrentar, quizá no a ese nivel de tamaño, pero igual. En Stanford hace unos años hay un curso de Deep Learning para reconocimiento visual. Esto partió el 2015 con solo 150 estudiantes y para Stanford 150 estudiantes es una cantidad razonable, pero no es un curso gigante. ¿ya? El 2016 hubo 350 y el 2017, que cuando fue este tweet, había 750. ¿ya? Ya las salas no tienen más capacidad, así que el curso está más o menos establecido entre 600, 800 alumnos, que es más o menos lo que recibe este año. De hecho, para que tengan una idea, hace un par de semanas se dio la primera clase de este curso en Stanford, la versión de este año. Se hizo a través de Zoom con más de 600 personas conectadas. ¿ya? O sea, fue bastante grande. ¿ya? 10 veces más de lo que tenemos ahora en esta sala. Entonces, esta locura por Deep Learning es algo que está ocurriendo en todo el mundo. ¿ya? Y está ocurriendo no solo a nivel empresarial, sino a nivel de alumnos. ¿ya? O sea, háganse una idea, el 2017 había 750 tipos que estaban saliendo ya de la universidad especializados o con un buen nivel de especialización en Deep Learning. ¿ya? O sea, más o menos la misma cantidad de ingenieros que están entrando todos los años a la Católica están saliendo de Stanford sabiendo Deep Learning. ¿ya? Ok, una universidad más grande, lo que uno quiera, pero el nivel de interés y especialización es bastante impresionante. Entonces, yo sé que Denis les debe haber hablado de lo que es Machine Learning, pero acá lo voy a redecir. Machine Learning es un tipo de técnica que cae dentro de lo que es la inteligencia artificial.
¿ya? Machine Learning no es lo mismo que inteligencia artificial, es un subconjunto de las técnicas que forman parte de la inteligencia artificial, ¿ya? Que entrega a los computadores la habilidad de aprender sin haber sido explícitamente programados para hacer la tarea, ¿ya? O sea, yo mediante datos, yo le entrego datos a mi computador y un algoritmo para aprender de estos datos, y mi computador aprende a ejecutar una tarea basada en el conocimiento que hay en esos datos, ¿ya? Ustedes que ya tienen que haber hecho seguramente Intro a la Progra, han tenido que programar en este curso y seguramente en otros, saben que si uno quiere que un computador haga algo, tiene que programarlo explícitamente, ¿cierto? Si yo quiero que calcule los promedios de nota que llevo hasta el momento, tengo que programar un código bastante simple que haga los cálculos de las notas, ¿cierto? O si quiero hacer una aplicación que recibe información, etcétera, ¿ya? Nosotros acá lo que estamos haciendo en Machine Learning no es programar al algoritmo para que haga algo, sino que aprenda de los datos a hacer ese algo, ¿ya? ¿Y por qué hacemos eso? Porque hay algunas tareas que son demasiado difíciles para que uno las programe explícitamente. Por ejemplo, si yo les digo, quiero que dado una imagen, me digas si en esa imagen hay un pájaro, ¿ya? ¿Alguien me podría decir cómo programar eso? ¿Ya? Con Python, con el lenguaje que sea. ¿Cómo podría yo programar algo que me diga si en una imagen hay o no un pájaro? ¿Alguien se aventura a decirme cómo se le ocurriría hacerlo? Cualquier idea loca sirve. Ya, sí, rezando, ok. Eso no va a servir mucho. ¿Algo más? Profe, Sí, dime. quizá reconociendo como los colores de los píxeles, haciendo como un mapa, algo así quizá. Exacto. Suena súper razonable. Es lo primero en lo que uno pensaría. Uno podría decir, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a ver los píxeles que hay en la imagen, ¿ya? Quizá podría conseguirme otras imágenes de pájaros, ver qué valores tienen los píxeles de los pájaros y tratar de buscar eso, ¿ya? Como dice Patricio, buscando estandarizar la forma de un pájaro, ¿ya? Em, Ahora, ¿qué pasa si el pájaro está en una posición distinta? Está volando, está un poco escondido, o si cambia las condiciones de iluminación, ¿ya? Es medio complicado que uno diga, oye, mira, voy a poner cada uno de los píxeles que corresponden, ¿ya? El problema es que esencialmente la variabilidad del problema es demasiado grande para que nuestras mentes humanas sean capaces de solucionarlo. ¿Qué tenemos a mano? Sabemos que existen muchísimas fotos en el mundo sobre pájaros, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar a un algoritmo de Machine Learning los datos y la tarea de que aprenda en base a esos datos a reconocerlo. ¿Qué es lo que va a hacer? No tenemos idea. O sea, sabemos cómo funciona, ¿ya? Pero no tenemos idea finalmente qué relaciones encuentra. Hay algunos algoritmos que permiten explicarlo, pero la gran mayoría es medio complicado, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Que el algoritmo va a aprender a reconocerlo, ¿ya? Entonces, de nuevo, Machine Learning lo que busca es técnicas que permitan aprender de los datos a hacer algo para lo que no fueron explícitamente programados, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos? Yo tengo datos, se los entrego al algoritmo Machine Learning y ese algoritmo genera un modelo aprendido, o sea, aprendió de los datos. Yo ya no necesito esos datos nuevamente. Entonces, luego, eso es la etapa de entrenamiento. Y luego la etapa de predicción, yo voy a decir, mira, te voy a entregar un nuevo dato y tú en base a ese modelo ya aprendido, me vas a hacer una predicción. ¿Ya? Volviendo al ejemplo de los pájaros, acá yo arriba tenía muchas fotos de pájaros, ¿ya? Alimenté mi algoritmo con eso y me generó un modelo. Luego le muestro una foto distinta de pájaro, se lo paso al modelo y este me va a decir si hay un pájaro en esa foto o no. ¿Ok? Acá lo pongo como una caja, pero está lleno, hay una infinidad de algoritmos de Machine Learning que existen. En particular,
los de esta clase son los de Deep Learning. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya, continuamos. Acuérdense que pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces, Deep Learning ya es un subconjunto de Machine Learning, ya es una parte, ya, que es efectiva, es muy efectiva para aprender a reconocer patrones, ya. Es muy efectivo para otras cosas también, pero inicialmente es para reconocer patrones, ya. ¿En qué se basa? Se basa en que utiliza estos algoritmos de aprendizaje para extraer sentido de los datos, ¿ya? Y eso lo hace ocupando una jerarquía de múltiples capas de representaciones que se parecen un poco, muy someramente, a las redes de neuronas que tenemos en el cerebro. Ya voy a ahondar bastante más en esto. En particular voy a decir por qué se parecen un poco al cerebro. No es tan claro. Ya, al tiro voy a contestar la pregunta del foro. Y la gracia o la desgracia de esto, depende de cómo lo quiera ver, es que si uno provee a los algoritmos de Machine Learning con mucha información, muchísima, eso es el pro y el contra. Si yo tengo muchos datos, puedo ocupar, si no tengo muchos datos, no. Empieza a entender muy bien los datos y a responder en formas útiles, ya formas impresionantes de hecho. José Antonio pregunta, entonces a veces no sabemos cuál es la característica que un programa usa para hacer la relación entre los datos. Sí, exactamente. ¿Ya? Uno puede decir, mira, se está fijando en esto. Hay técnicas que le permiten uno decir eso, ¿ya? Pero exactamente cómo funciona, no. Ahora, uno puede, más de alguno va a pensar, chuta, ¿y para qué te sirve esto? O sea, esta es una máquina sin control, está descontrolada, puede hacer lo que sea. Em, pero a eso yo contesto, piensen un poco en el cerebro de uno. ¿Sabemos efectivamente cuál es nuestro proceso interno para reconocer si hay un pájaro o no? Nosotros nos damos explicaciones a nosotros mismos. ¿Ya? Nosotros decimos, ah, mira, es que el plumaje, la forma, tiene alas, una serie de motivos, ¿ya? Pero no tenemos ni la más miserable idea de cómo nuestras neuronas se activaron, ¿ya? Entonces, en realidad, que una técnica de Machine Learning no nos permita saber qué es lo que está pasando, no es tan terrible porque en el fondo nuestro cerebro tampoco nos permite saber exactamente eso. La diferencia es que nuestro cerebro es capaz de generar explicaciones que a nosotros nos hagan sentido. Y eso es un área muy activa en Machine Learning, que de hecho Denis, otros profesores más del departamento y yo estamos metidos en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos investigando sobre eso, cómo entregar explicaciones, la posibilidad de dar explicaciones a los modelos de inteligencia artificial. Ya. Entonces, desde el punto de vista histórico, ya desde la historia de la inteligencia artificial, estamos en el presente. Ya esto de Deep Learning no es lo que se ocupaba hace 50 años atrás, como de repente pasa, por ejemplo, en la misma clase de arquitectura de computadores, el computador que les mostré, el modelo, es algo de hace, no sé, 80, 70 años atrás como modelo. ¿Ya? Acá esto es absolutamente contingente. Deep Learning es la técnica más usada de Machine Learning y de inteligencia artificial en la actualidad. No es la única, de nuevo, pero es la que más se ocupa. ¿Ya? Vamos a ver más adelante en la clase que esto no es de este momento. O sea, Deep Learning tiene sus raíces acá, en el 58, con el perceptrón. Y recién el 2012, debido a una competencia que se llama ImageNet, que la ganó una red neuronal, que esto explotó y todos se volvieron locos y las empresas empezaron a invertir y todas las personas quieren saber de Deep Learning y los alumnos, etc. ¿Ya? De ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Gianluca pregunta, ¿se reconocen fondos o se identifica toda la imagen o solo un objeto en la imagen? Es una súper buena pregunta. A priori, uno no tiene idea, ¿ya? Uno, dependiendo del algoritmo, lógicamente, pero uno puede hacer un poquitito de análisis de sensibilidad de cada una de las capas o de los parámetros internos de una red para tratar de averiguar en qué se está fijando. Pero a priori, la red, así por así, no te dice nada, ¿ya? Él dice sí, no, ¿ya? Ahora,
como les mencioné, existen técnicas que me permiten saber si está reconociendo el fondo o no. ¿Ya? Si está reconociendo la figura o el fondo, etcétera. Todo eso se puede hacer, hay algoritmos para todo, ¿ya? Pero a priori las redes son una especie de caja negra y si uno quiere saber lo que están prediciendo, uno tiene que ocupar algún tipo de técnica particular o nada, no hay nada sistemático para que la red se abra y me diga, oye, mira, lo que estoy haciendo es esto. ¿Ok? Entonces, puede sí que detecte los fondos, puede que no, puede que se equivoque, etcétera. ¿Ya? De hecho, típicamente, si yo tengo una imagen, típico, yo quiero detectar algo y en mi imagen tengo un fondo donde hay un dibujo de ese algo, ¿ya? Esto lo va a detectar también. ¿Ya? ¿Es correcto o no es correcto? Es complicado. ¿Ya? No es fácil de definir eso. Entonces, continuamos. ¿Ya? La gran gracia de Deep Learning, ya dentro de todas las que tiene, es que nos permite ahorrarnos mucho tiempo en un proceso que se conoce como el Feature Engineering, o también conocido como la creación de características. ¿Ya? Yo intuyo que en lo que han visto en Machine Learning se han dado cuenta de que cuando yo quiero clasificar algo, ¿ya? Lo tengo que alimentar con un vector de características. Y ese vector de características muchas veces son, por decirlo de otra manera, columnas en una tabla de Excel. ¿Ya? Si quiero clasificar, por ejemplo, comentarios de una red social o elementos en un mapa, etcétera, yo voy a buscar cosas que me permitan describir eso. ¿Ya? Y en general, con los algoritmos clásicos de Machine Learning, yo necesito a expertos que lo hagan. Por ejemplo, si yo quiero clasificar productos de un supermercado, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a entregar? Voy a entregar, mira, la marca, cuánto viene de qué rubro es el producto, cuánto viene en el paquete, qué otros productos hay, una serie de cosas. ¿Quién me va a definir esas cosas? Ojalá que lo haga un experto, ¿ya? Porque ese experto podría ser capaz de tener el conocimiento del dominio que me diga, mira, este tipo de características del producto es lo que te va a hacer predecir si va a ser bien vendido o no, etcétera, ¿ya? Deep Learning tiene la gracia que si tú lo alimentas con muchos datos, esas features las aprendes solo, ¿ya? O sea, si yo alimento a mi algoritmo de Deep Learning con muchas fotos de productos o movimientos del mercado, transacciones, etcétera, va a ser capaz él solo de aprender las features que son buenas para clasificar o predecir algo del producto. ¿Ya? Por lo tanto, toda esta parte de acá del feature engineering, que cuesta mucho tiempo, y el tiempo es plata, ¿ya? Porque hay que contratar a un experto, yo me las ahorro con Deep Learning, casi por completo. Patricio pregunta, ¿es como un punto medio entre aprendizaje supervisado y no supervisado? Sí, pero muy interesante porque ocurre dentro de la red. Ya, en general, las redes de Deep Learning, no todas, pero la gran mayoría son supervisadas. O sea que yo al algoritmo tengo que entregarle algún tipo de supervisión de decirle si lo que está haciendo está bien o mal. Pero lo que pasa dentro de la red, qué es lo que aprende, eso es no supervisado. ¿Ya? O sea, tiene un aprendizaje no supervisado de características de manera interna que le permiten responder de manera supervisada a una tarea. ¿Ok? Es bien interesante lo que ocurre dentro de una red. ¿Ya? Y es un poquitito parecido, perdón las analogías con los humanos, cuando uno aprende algo. ¿Ya? O sea, yo mismo que le estoy enseñando Deep Learning, ya después eventualmente en una prueba, si les hacen una pregunta de Deep Learning, uno esperaría que todos respondieran más o menos lo mismo, la respuesta correcta, ¿ok? Pero cómo lo aprendieron, qué fue lo que hicieron ustedes para recordar, es algo que cada uno lo hizo por su cuenta, ¿ya? Y solo decimos si está bien o mal, perdonen la visión simplista de la educación, pero solo para el ejemplo, si es que la respuesta fue correcta o no, ¿ya? Entonces es algo similar un poco a qué es lo que pasa internamente con nosotros, ¿ok? Continuamos. Entonces, profundizando un poquitito más en esto de la representación no supervisada y las múltiples capas, en esencia lo que yo tengo es muchos datos, ¿ya? Y los empiezo a pasar por capas,
Ya vamos a ver qué es lo que son capas, pero esencialmente son operaciones muy pequeñitas, productos puntos, multiplicaciones de matrices, cosas así. Y después de calculo, hago todos esos, el resultado de esa capa se lo paso a una nueva capa, y eso a una nueva capa, etc. Y si estoy ocupando redes para, por ejemplo, reconocer o detectar caras, ¿ya? Lo que va a pasar es que al principio esta red va a aprender como cosas muy de bajo nivel en las primeras capas, ¿ya? Luego va con bordes, centros redonditos de color blanco, etc. El tema es que después va a aprender a mezclar esto cuando pasa de una capa a otra y va a mezclarlos para formar partes de una cara, ¿ya? Entonces, si en las primeras capas yo encuentro detalles de bajo nivel como bordes, en las siguientes capas voy a empezar a mezclarlos para formar partes del cuerpo, o partes de la cara, perdón, y a continuación voy a empezar a mezclarlos para formar, por ejemplo, las caras, ¿ya? Lo interesante es que estas features que están acá, ¿ya? Y la manera de mezclarlo se hace de manera no supervisada. ¿Ya? La red es la que aprende a hacerlo por su cuenta. Nadie le dice que, mira, sabéis que en la capa 4 tú tienes que ver partes de la cara y en la capa 6 tú tienes que ver cara. No, nada de eso. ¿Ya? Eso es de manera no supervisada, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y la red es lo que lo hace automáticamente. ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo sé que hay muchas dudas y he hablado de redes y todavía no defino formalmente o rigurosamente lo que hace una red. Pero a nivel de idea, ¿hay algún tipo de duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? Dime, Stefan. Estoy viendo por si acaso una pregunta en el chat de Stephen. A ver, pregunta si puede que la red neuronal como que se equivoque de camino, que en el fondo tenía que hacer cierta tarea y algo pasó entre medio y decidió no hacerlo, algo por el estilo, ¿te refieres? Que se vaya para el lado oscuro, que decía no responder la tarea. No, me refiero más como, por ejemplo, que en algún lugar como que se trabe, como que en alguna capa como que se dio cuenta que yo como un punto como sin salida y como que no puede lograr como la tarea al final. Ya, perfecto, te entiendo. Mira, a ver, a pesar de que acá yo muestro las capas como algo secuencial, las capas se aprenden todas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, no es que llegue a una capa y diga, ah, chuta, acá la embarré, debía haber aprendido otra cosa. No, no va a pasar. ¿Ya? Pero un fenómeno parecido se ve con el tema de los mínimos locales. Yo no sé, creo que no todos, de hecho, seguramente la minoría ha hecho el curso de optimización. ¿Ya? Pero el tema es que todos estos problemas de Machine Learning, pero sí la mayoría ha hecho cálculo, ¿ya? Entonces saben lo que es calcular una derivada y uno sabe a esta altura que si uno la derivada le igual a cero, encuentra un máximo o un mínimo de la función. La mayoría de ustedes debiese estar más o menos familiar con eso, y si no, háganlo porque Deep Learning es mucho cálculo y optimización, ¿ya? El tema es que las funciones que uno ve en Deep Learning ya tienen múltiples mínimos y máximos. ¿Ya? Por lo tanto, podría ser que en optimización se quede pegado en una. Y ese valor que encuentre puede ser, como tú mencionabas, una mala respuesta para las caras, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, no es que ocurra algo secuencial, que la red del camino se dé cuenta, sino que por el problema de optimización que hay que resolver, esto se va a quedar pegado en lo que se conoce como un mínimo local, que no le va a permitir llegar al mejor resultado. ¿Ya? No es exactamente lo mismo, pero muy, muy parecido a lo que tú mencionabas. A ver, Emilio pregunta, ¿y cómo sabe la red los parámetros de información que necesita para realizar la tarea? En este caso, ¿cómo sabe las formas de las caras? ¿Solo aprende a partir de patrones repetidos? Sí, es porque uno le muestra muchas, muchas caras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la red va a calcular algo y va a ver si ese algo le sirve para responder la pregunta.
¿ya? Si no les sirve la supervisión, porque esto aprendizaje supervisado le va a decir, flaco, ¿sabéis qué? Estáis mal, ¿ya? Y la red va a propagar hacia atrás esa señal de lo estoy haciendo mal a sus parámetros internos, que se van a adecuar para, a medida que va teniendo errores y aciertos, empezar a hacer las cosas bien, ¿ya? Voy a evitar referirme al lenguaje muy técnico acá de optimización, parámetros, pesos, backpropagation, etcétera, porque son cosas que van a aprender más adelante que no tiene tanto sentido en esta clase, pero en el fondo mi señal de supervisión es la que me permite decirle a los pesos, oye, tú estás bien o estás mal. ¿Ya? En particular, uno calcula un gradiente, ¿ya? Con respecto al error, ¿ya? Si yo lo que quiero es encontrar el máximo o el mínimo de la función, el gradiente me indica dónde tengo que moverme más o menos. Por lo tanto, yo calculo el gradiente de la red, suena súper loco, ¿ya? Pero de verdad yo calculo el gradiente de la red y en base con respecto a lo que yo debía haber respondido, y en base a eso actualizo mis pesos, ¿ya? Los parámetros internos. Entonces, veo muchas imágenes, veo en cuáles le achunto o no, y con las que no le achunté o le achunté más o menos, le digo a la red, mira, esto tenéis que arreglarlo, y la red sabe por su estructura interna qué y cuánto tiene que arreglar cada uno de los parámetros. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿ya? Que son bastante choros antes de entrar en la parte un poquitito más matemática. Entonces, por ejemplo, las redes son súper capaces de responder y solucionar problemas de optimización, o sea, perdón, de clasificación. O sea, mira, yo te muestro una imagen y quiero que me digas qué hay en esa imagen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un barco con contenedores que tiene la probabilidad más alta, ¿ya? Y otros como un lifeboat, un anfibio, tienen otra más pequeña, ¿ya? Acá esta red, por ejemplo, tiene una imagen de un felino. Yo no tengo idea de felino, sé que eso no es un gato, ¿ya? Eh, pero si es un leopardo u otro tipo, no lo sé. Soy ignorante en eso, seguramente otra persona puede reconocerlo más fácilmente por la forma de las manchas, etc. Pero la red es capaz de decir, oye, mira, sabes que esto es un leopardo y no es un jaguar, no es una chita, no es un leopardo de la nieve, ni un gato egipcio, ¿ya? Es súper impresionante. Por ejemplo, acá, en el caso de esta figura en que la categoría real era una cereza, una guinda, ¿ya? Pero hay un dálmata atrás, ¿ya? El tema es que la red dice, no, flaco, ¿sabes qué? Esto es un dálmata, no es un cherry, ¿ya? ¿Está en lo correcto la red o no? O sea, si a mí me dicen que hay en esta foto, yo digo, ahí tenía un dálmata. Ok, hay unas guindas, pero lo principal es el dálmata. Y la red dice, oye, ¿sabes qué? Acá hay un dálmata, ¿ya? Entonces, acá es bien discutible si la red se equivocó o no, ¿ya? Pero fíjense que aprendió a decir, mira, ¿sabes qué? Acá hay un dálmata, ¿ya? Igual dice, mira, hay uvas o otro tipo de berries, ¿ya? No exactamente un cherry, pero dice que hay un dálmata, ¿ok? Otro ejemplo es el image retrieval, en que yo le digo, mira, ¿sabéis qué? Tengo esta imagen, por ejemplo, una calabaza, encuéntrame otras imágenes de calabaza, ¿ya? Algo parecido al Google Image Search, ¿ya? ¿Qué pasa? Que efectivamente me devuelve otras calabazas, pero fíjense que esas calabazas no son para nada iguales, ¿ya? Si yo les pido a ustedes, búsquenme en este set de datos otras calabazas, ustedes van a hacer seguramente el intento de, oye, mira, los píxeles tienen que estar acá, y van a tratar de encontrar las calabazas que son más parecidas. Acá la red lo hace a un nivel semántico más alto, dice, dame calabazas, da lo mismo qué decoración tengan, en qué posición estén, qué iluminación tengan, calabazas, ¿ya? Lo mismo con los elefantes. Si le paso esto, me entrega otros tipos de elefantes con diferente nivel de pasto, del verde del pasto, si están mirando en qué ángulo, etc. ¿Ya? Entonces, la red aprende a conocer estos conceptos que definen atrás una forma, ¿ya? Las redes también se han ocupado para jugar, ya con una técnica que se conoce como Reinforcement Learning o Deep Reinforcement Learning. Uno puede hacer que las redes aprendan a jugar, por ejemplo, juegos de Atari u otro tipo de cosas, ¿ya? Y lo hacen fantástico. De hecho, acaba de salir un paper hace un par de semanas en que muestran cómo
un tipo de red es capaz de destruir a cualquier humano en cualquier juego de Atari con poco tiempo de entrenamiento. ¿Ya? Entonces eso es algo más o menos solucionado en juegos simples al menos. ¿Ya? Hay otra cosa más impresionante aún que vamos a profundizar un poquitito más adelante en esta clase, que es lo que se conoce como el image captioning, que es, dado una imagen, dime qué es lo que hay en esa imagen. ¿Ya? Pueden imaginar que, por ejemplo, para personas que tienen dificultades visuales, ¿ya? Esto es fantástico porque un sistema automáticamente les describe lo que hay en una imagen. ¿Ya? Por ejemplo, acá el sistema describe que hay una persona andando en moto en un camino con barro, ¿ya? O una manada de elefantes caminando por el pasto, ¿ya? El sistema da las fotos capaz de decirlo, y esto no es que haya un operario en Singapur haciéndolo, como era antes en los sistemas, en que uno mandaba una foto, le llegaba a alguien en algún otro país que escribía lo que estaba pasando, ¿ya? Sino que hay un sistema de redes neuronales que es capaz de reconocer lo que hay y escribir una respuesta automáticamente, ¿ya? Vamos a ver en, no sé, media hora más cómo se hace eso, sin un detalle máximo, pero vamos a ver qué redes neuronales trabajan por ahí, ¿ok? Este ejemplo también es impresionante, ¿ya? Es un algoritmo que se llama Image to Recipe y que escribe recetas de cocina a partir de imágenes y viceversa. ¿Ya? Es bien impresionante. Entonces da una base de datos de 1.000.000 de recetas y 800.000 imágenes. Yo entreno redes para recetas e imágenes y se igualan los resultados. ¿Ya? Entonces yo le digo a una red, mira, tú tienes que entregarme el mismo resultado tanto si yo te entrego la foto de la receta como la receta, o sea, perdón, la foto del plato que resulta, como la receta del plato. ¿Ok? Entonces uno puede entregarle esta imagen y me dice, mira, la receta para preparar esto es precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit, hierves la pasta, etcétera. ¿Ya? Y lo mismo para el otro lado, yo le entrego la receta y me va a entregar una foto de cómo debiese quedar mi plato. ¿Ya? Es súper impresionante, pero cuando uno ve las redes que trabajan en esto, ¿ya? Se da cuenta que de verdad es una tarea, entre comillas, sencilla de reconocimiento de patrones, ¿ya? No es tan complicado. Ahora, a mí al menos me parece sumamente impresionante. Ya, yo no sé si, como dice Alfredo, podemos descubrir el secreto de la cangreburger, no lo tengo claro. Supongo que más de alguien ha tratado ocupando este tipo de algoritmos, ¿cómo se hace? ¿Ya? O la fórmula de la Coca-Cola también, que la tienen escondida en algún lado, ¿ya? Pero efectivamente se pueden hacer cosas súper, súper interesantes con esto. Continuemos. Entonces, ¿a qué se debe el éxito de estas redes neuronales? Una pregunta. Sí, por favor, dime. ¿Cuánto sería considerado una buena base de datos como para que sea confiable el mecanismo de Deep Learning? ¿Como cuántos Súper, datos? súper buena pregunta. Muchas gracias. Mira, al ojo, y esto es súper al ojo y experiencia, cuando uno ve que una base de datos tiene del orden de o cerca de 1.000.000 de muestras, uno ya está más o menos confiado. Ya como que el millón es el número mágico. ¿Ya? Ahora, todo depende de cómo uno ve las cosas. Por ejemplo, si es texto, uno necesita muchos millones, ¿ya? Porque los textos cada uno es menos informativo que una imagen, por ejemplo. ¿Ya? Pero en general en Deep Learning uno tiene como límite inferior los cientos de miles, ya ojalá millones de muestras para tener una base de datos correcta. ¿Ok? Ahora, de nuevo, es medio complicado asegurarlo porque si mi nivel de predicción es a nivel de píxel, quizá lo que yo tengo que medir es la cantidad de píxeles que tengo en mi base de datos. ¿Ya? Pero si tenemos claro lo que es la muestra, en general uno habla de al menos cientos de miles, ojalá millones de muestras. Eso. Ya, perfecto. ¿Y dónde se obtienen, por lo general? Ya, muy buena pregunta también. Internet, la mayoría de las veces. Ya, imágenes de internet, imágenes de Flickr, etcétera. Puede ser de sensores también, cámaras que estén grabando, comentarios de redes sociales, videos en YouTube, encuestas masivas que uno puede hacer, etcétera. Pero en general esos son los mecanismos. No hay nada, o sea,
los ejemplos clásicos de, no, mira, hubo un tipo que llegó y para cada una de las imágenes hizo esto, eso ya no se puede con Deep Learning. Tienen que ser cosas masivas, que son generadas de forma masiva, que muchas veces no es tan importante que sean perfectamente correctas, sino que hay una gran cantidad de ellas. Eso, Ya, gracias. no es nada. Ya, ¿alguna otra pregunta? Nada. Ya, continuemos. Todavía queda harto. Entonces, ¿qué tres cosas pueden explicar, de cierta manera, el éxito que tiene Deep Learning? Yo destaco principalmente tres: el progreso algorítmico, el poder de computación y la gran cantidad de datos. ¿Ya? En progreso algorítmico hay algo que se conoce como regularización, ¿ya? Que tiene que ver con la estructura de la red, que fue el gran paso que permitió que las redes, como yo les mencioné, que habían empezado como en los finales de los 50, los 60, pasaran de ser inútiles a ser útiles. ¿Ya? También el tema de la computación. Para entrar a redes neuronales se ocupan GPU u otros tipos de aceleradores, generalmente gráficos o parecidos, que aceleran mucho el cómputo, y eso empezó a ocuparse alrededor del 2010 para esto. Y también Big Data. ¿Ya? Ahora tenemos bases de datos órdenes de magnitud mayores a las que teníamos antes. ¿Ya? Lo interesante es que cualquier cosa que yo saque de esto y se me desarma la torre de naipe. ¿Ya? Si yo tengo el progreso algorítmico y el cómputo, pero no tengo la cantidad de los datos, no puedo entrar a una red. ¿Ya? Si yo no tengo el cómputo, pero sí tengo los datos, el progreso algorítmico, no voy a terminar nunca. ¿Ya? Si no tengo el progreso algorítmico y sí tengo el cómputo y los datos, ¿ya? Voy a estar pegándome contra una muralla con redes que no son capaces de aprender. ¿Ok? Entonces, estos tres pilares son los que sostienen Deep Learning. En la actualidad hay otras cosas más, pero estos tres son los que permitieron que Deep Learning funcionara bien. Progreso algorítmico, poder de cómputo y grandes volúmenes de datos. Gianluca pregunta cuánto demora en hacerse un código de Deep Learning. No creo que lo hagan desde cero, sí. No, voy a mencionar un poquitito eso más adelante. Hay frameworks que nos permiten hacer esto. Un ejemplo simple de Deep Learning, tú lo puedes tener corriendo en minutos. Es súper rápido. Lo que es lento es el entrenamiento. ¿Ya? Escribir el código muy rápido. Que el modelo aprenda lento. Estamos hablando del orden de días. ¿Ya? Meses en algunos los casos más increíbles. Ahora, si uno compara eso con el tiempo que debía haberle yo pagado a un ingeniero en computación para que me programara eso, creo que sale a cuenta. ¿Ya? Pero en general el código es muy pequeño, porque hay muchos frameworks que ya están disponibles en que alguien ya se dio la lata de programarlo de manera muy eficiente. ¿Ya? Ahora, si uno ve la cantidad de líneas que tiene, de líneas de código que tiene todo un programa de Deep Learning, incluyendo el framework, es una locura. ¿Ya? Pero finalmente el código que hace uno es muy pequeño, muy sucinto, hay muchas cosas ya construidas, etc. Ustedes pueden ir en este momento a Google, googlear por el código para hacer esto en Deep Learning y les va a decir, mira, acá está el repositorio en GitHub y lo tienen y pueden ver que es bastante pequeño. Está lleno de eso. Entonces, bueno, retomemos un poquitito esta línea del tiempo. Ya yo les había mencionado que alrededor del 60 se sentaron las bases de Deep Learning y que el 2012 esto explotó. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron las bases de Deep Learning? Una técnica muy simplecita, ¿ya? Que se conoce como el perceptrón, ¿ya? ¿Y qué es el perceptrón? Es netamente un algoritmo que toma un conjunto de datos, ¿ya? Le vamos a llamar un vector de datos. Por ejemplo, si tengo una base de datos en Excel, ¿ya? No me peguen por decir que en Excel, pero es el ejemplo. Cada una de las columnas, por ejemplo, para una fila sería un input. Cada una de las columnas de esa fila sería uno de estos X1, X2, X3, etc. ¿Ya? Lo mismo uno podría decir de una imagen. ¿Ya? Una imagen son muchos píxeles. Cada uno de los X es uno de los píxeles. ¿Ok? Entonces el perceptrón, ¿qué es lo que hacía? Agarraba cada uno de estos inputs, los multiplicaba por un valor, ¿ya?
luego los sumaba. Si se fijan, eso es lo mismo que hacer el producto punto, ¿ya? Entre X, un vector X y un vector W, donde X son los inputs y W son los pesos o los parámetros, ¿ya? Los sumaba y veía si la suma de esto era mayor a 0, respondía 1, y si era menor a 0, respondía menos 1. Eso. Y la gracia del perceptrón consistía en adecuar estos pesos para responder esa pregunta. ¿Ya? Nada más. Ahora, este pequeño perceptrón, este tiny perceptron que le pongo ahí en el título, es, y me voy a adelantar un poquitito, es cada uno de estos circulitos que tengo en las capas de la red neuronal. ¿Ya? Cada capa de la red neuronal tiene muchos de estos pequeños perceptrones. ¿Ya? Y eso, cada uno de estos perceptrones o funciones parecidas al perceptrón, hay convoluciones que son similares también, aprenden algún tipo de característica de los datos. Y como yo pongo capa tras capa de esto, tengo esta representación jerárquica. ¿Ya? Ahora, el problema de un solo perceptrón es que el perceptrón no es capaz de solucionar unos problemas muy sencillos que se llaman linealmente separables. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo puntos de la categoría menos y más en un plano, ¿ya? Y tengo dos ejes, un problema linealmente separable es cuando yo puedo tirar una línea que me separa perfectamente las dos categorías, más y menos. ¿Ya? Un problema no linealmente separable es cuando no puedo tirar una línea que me separe las dos categorías. ¿Ya? En este caso no tengo por dónde tirarla. Una línea recta no puede ser. Quizá podría ser una curva, ¿ya? Que me cubra los menos y me separe los más. O dos parábolas, dos hipérbolas, perdón. ¿Ya? Ahora, un solo perceptrón no es capaz de hacer eso. ¿Ya? Y de eso se dieron cuenta, perdón, esto va para atrás, se dieron cuenta a finales de los 60, 1969, y al darse cuenta de eso, dejaron de entregarle fondos en Estados Unidos para la inteligencia artificial. Nada más, porque se dieron cuenta que eso no funcionaba. Y tuvieron que pasar 20 y tantos años para que se inventaran técnicas que permitieran que los perceptrones pudieran aprender eso. ¿Ya? Y de ahí uno ve cómo explotó las cosas. ¿Y qué técnica es? Es esencialmente lo que se conoce ahora como Deep Learning. ¿Ya? Yo pongo muchas neuronas, cada uno de estos perceptrones también se lo conoce como neurona. ¿Ya? De ahí viene el nombre red neuronal. Yo pongo muchas neuronas juntas en una capa, cada uno aprende lo que sea, pero yo cuando las combino, a pesar de que cada una no puede resolver problemas linealmente separables, cuando las combino, yo sí puedo resolver problemas no linealmente separables. ¿Ya? Y después de combinarlas, eso se lo paso a otra capa, ¿ya? Y después a otra capa, etc. Y cada una de esas capas, más o menos, y acá más o menos, porfa, no lo tomen estricto, se parece a lo que aprenden las capas de la corteza visual. ¿Ya? No al cerebro completo, una red neuronal no trata de emular el cerebro completo, ¿ya? Sino que cada una de las capas aprenden más o menos las cosas o se asemejan al comportamiento que tendrían cada una de las capas de la corteza visual que tenemos en el cerebro. ¿Ya? De ahí viene esta motivación de red neuronal, de capas, etc. ¿Ok? Bueno, este ejemplo ya lo habíamos visto antes, acá quiero recalcarlo. Cada una de estas capas va a aprender a partir de sus pequeñas neuronas, que pueden ser perceptrones, convoluciones, otra cosa, alguna de las características. ¿Ok? Entonces, veamos un poquitito algo más, bueno, antes de eso, antes que nos pongamos más rigurosos en serio. ¿Hay algún tipo de pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie más? Ya, perfecto. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay Una ningún pregunta, problema. Sí, dime, por favor. ¿cómo se determinan las layers y las neuronas de cada layer? ¿Cuántos se ponen en cada uno? ¿Dónde? ¿Cuánto? Prueba y error muchas veces, o lo mismo que hizo el tipo que tuvo un resultado exitoso, etc. Todavía no tenemos una teoría de deep learning robusta que nos diga
para cada tarea, para cada problema, cuántas capas, cuántas neuronas, etc. ¿Ya? Solo hay reglas aproximadas, pero la gracia es que sabemos más o menos que dentro de ciertos rangos las cosas funcionan bien, etc. No es algo crítico, a menos que uno disminuya mucho la cantidad o aumente mucho la cantidad. Así que no es un problema muy grande la práctica. Es muy interesante estudiarlo. ¿Ya? O sea, de hecho es una debilidad que tiene el área en que todavía no tenemos una teoría robusta para explicar el funcionamiento de las cosas. ¿Ya? Pero en la práctica no es un problema muy grande. Ya, José Antonio pregunta en qué ramo se ve su inteligencia artificial. Sí, de hecho yo en este momento estoy en la parte de Machine Learning de inteligencia artificial. De hecho el módulo anterior de este curso lo dicto y ahí se ve en la parte final del curso redes neuronales y Deep Learning. ¿Ya? Y luego de eso existe el ramo de Deep Learning que dicta el profesor Álvaro Soto. Y hay otros cursos en que se ven cosas de Deep Learning, el mismo curso de Denis de sistemas recomendadores y otros cursos más. ¿Ok? Así que sí, estamos llenos de cosas de Deep Learning y redes neuronales en los cursos del DSTC. Pero todo parte en inteligencia artificial, ¿ya? O en minería de datos quizás también se puede ver un poco. Profe, tengo una Eso. pregunta. Dime. ¿Las redes neuronales son como cosas físicas, como en un procesador tan capa por capa, o una cosa programable? Eso como Es que me quedó en la software. O sea, a ver, originalmente es software, ¿ya? O sea, tú creas tu Ya, clase neurona que calcula una función, etcétera, ¿ya? vale. Después ha habido implementaciones de redes neuronales en hardware, ¿ya? Que son más eficientes. Pero todo esto que vamos a hablar ahora es software, no nos metemos en hardware. Vale. Ya, otra duda más. ¿Nada? Ya, perfecto. Continuamos. Entonces, un perceptrón multicapa o una red neuronal profunda tradicional, que se le puede llamar, consiste, tal como lo mencioné hace un rato, en algunas capas ya de perceptrones que van procesando la información. ¿Ya? Se le conoce a la capa donde llegan los datos, la capa de entrada, la capa que me entrega la respuesta como la capa de salida, y todas las capas que están entre medio se les conoce como las capas ocultas. ¿Ya? ¿Por qué se le llama oculta? Por lo que mencionamos anteriormente. Yo no sé qué diablos van a aprender, ¿ya? Pero aprenden algo útil. Y están ocultas entre la capa de entrada, capa de salida. Yo no sé lo que hacen, pero lo hacen bien. ¿Ok? Entonces, este tipo de red que se conoce como perceptrón multicapa no es otra cosa que un stack de perceptrones puestos en capa. ¿Ok? Stephen pregunta, ¿uno define cuántos posibles outputs hay? Sí, la cantidad que uno quiera. Esa es la gracia de las redes neuronales, ¿ya? Que basta que tú agregues otra neurona de output y la conectes, ¿ya? Para que esto funcione, ¿ya? Es súper libre, es fantástico. Gustavo pregunta, ¿y en esa imagen un perceptrón sería un círculo? Exactamente, pero los de las capas azules, ¿ya? De la capa roja, cada círculo sería un input, sería un número. De la capa verde, la de output, cada círculo sería una función que me transforma estos outputs en el output que yo quiero, ¿ya? Puede ser que yo sumo todo, le aplico una función exponencial, etcétera. Ahí uno lo decide, pero cada uno de los círculos en las capas azules son perceptrones, exactamente. Que son finalmente las que hacen el aprendizaje, que es lo importante. Ya. Entonces, acá, porfa, esto lo voy a pasar súper someramente. Ya casi siempre me arrepiento de poner esta diapo, pero finalmente lo hago porque de verdad no quiero que el mensaje, no quiero que si alguien les pregunta, ¿y qué son las redes neuronales? Ah, son unas cuestiones que funcionan igual que el cerebro. No, hago un harakiri con eso. No, es justamente lo que no quiero que se lleven para la casa de esta clase. ¿Ya? Hay cierta relación en nombres entre las redes neuronales artificiales, los perceptrones, etcétera, con las neuronas, ¿ya? En el cerebro humano.
¿En qué se pueden parecer? Bueno, en las neuronas la información llega por las dendritas, acá llega por las capas de input. Tenemos un núcleo, ¿ya? De la neurona que procesa la información. Acá nuestro núcleo sería la función que se calcula adentro, ¿ya? Tiramos el impulso por la neurona hacia los terminales, ya existe un potencial de activación que indica que si es mucha la señal que le llega a la neurona se va a activar, ya eso se define acá en la red con una función de activación que era este escalón que vimos hace un rato, si era mayor que 0 o menor que 0 la respuesta, etcétera. Y los terminales de los axones se conectan con otras dendritas de otras neuronas, y acá se conecta en la red artificial con otra capa, etcétera. ¿Ya? Hasta ahí llega, no más. ¿Ya? Hay capas, las redes en el cerebro tienen capas, ok, pero ahí quedan. ¿Ya? Entonces, no repitan o no digan nunca que las redes neuronales funcionan como el cerebro. No, ¿ya? No tiene nada de eso. Hay similitudes, cosas en que se basaron los creadores de esto para diseñarlo, ¿ya? Pero esto no simula el cerebro humano, no tiene nada que ver en cómo funciona el cerebro humano. De hecho, el proceso de aprendizaje de una red neuronal, que se ocupa en un algoritmo que se llama backpropagation, no es biológicamente posible, ¿ya? Por lo tanto, no es un cerebro humano, no aprenden así los cerebros humanos, ¿ok? Hay dos preguntas acá en el chat. Uno de Gianluca dice si los resultados no supervisados no calzan completamente con los supervisados. Entonces tenemos las clases mal definidas. A ver, sobre los no supervisados no hay ni una garantía, ¿ya? Lo único que nos va a importar es que la capa del final, esta de output, sí coincida con lo supervisado, ¿ya? Ahora, la única posibilidad de que no coincida es que las clases están mal definidas, como dices tú, los datos son insuficientes o son muy complicados, etc. ¿Ya? Pero uno no puede hablar de que lo no supervisado calce o no, porque al ser no supervisado no tenemos idea de si está bien o no, ¿ya? Si uno ve que se estoy detectando caras y las las neuronas no supervisadas de entre medio ven algo parecido a ojo, etcétera, uno dice, más o menos estoy bien. Pero si no lo hace, eso no significa que esté mal, ¿ya? No necesariamente, ¿ok? Ignacio pregunta, ¿la IA aprende mejor sola de lo que le estás enseñando? Intuyo que esa pregunta se puede reescribir como ¿es capaz la red de extraer patrones que nosotros no somos capaces de detectar? Y la respuesta es sí. ¿Ya? Y eso es justamente lo que buscamos. Esa es justamente la ventaja entre escribir nosotros o hacer ingeniería con las features y que una red aprenda las features. ¿Ya? Es justamente eso. Ok, entonces, sacando eso, ya nos olvidamos de las neuronas del cerebro, ¿ya? ¿Cómo van a funcionar las redes? Yo les voy a entregar datos, ya datos supervisados generalmente, los voy a pasar por la red, voy a calcular el error, ya, que me entregó, y voy a hacer una propagación hacia atrás de los errores en la red, con lo que voy a actualizar los pesos. ¿Ya? No quiero entrar en detalle en cómo se hace, le adelanté hace un rato que esencialmente yo calculaba una derivada, el gradiente, y ese gradiente con esa información actualizada las cosas. Se ve esto súper en detalle en inteligencia artificial, yo me encargo de verlo, o Álvaro el semestre que le toca ahí, así que no se van a quedar sin saberlo, todos eventualmente van a tener que tomarlo, así que van a tener que esperarse unos par de semestres nomás para tenerlo. Seguramente más de alguno que está acá en la sala, ya la sala virtual, ya tomó inteligencia artificial. Entonces, aquí vamos a ir un poquitito más por encima. La red... Sí, por favor, dime. ¿El siglo anterior hasta cuándo sigue? ¿Hasta que se encuentre un error aceptable o qué? Sí, exactamente. En general hay varios criterios. Uno puede decir, mira, hasta que el error no disminuya más. Puede ser, mira, yo voy a iterar una cierta cantidad de veces porque no quiero que mi red sobreaprenda, o sea, que aprenda el ruido que hay en los datos y no las cosas de verdad que hay en los datos, ¿ya? O algún otro criterio,
¿ya? Hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje continuo, en que esto no para nunca, pero es porque yo estoy alimentando a esto continuamente con nuevos datos, ¿ya? Pero en general, si yo tengo una tarea y un conjunto de datos, paro cuando cumplo el criterio de, ya sea un nivel de precisión deseado o cierta cantidad de iteraciones. Entonces, una de las redes más famosas, la más usada en la práctica, es la red convolucional, ¿ya? Que lo único que hace, que no es menor, pero desde el punto de vista simple para explicarlo, es que cambia los perceptrones por convoluciones, ¿ya? ¿Y qué es la convolución? La convolución es una operación en que trata de buscar por toda la imagen, ¿ya? O por todo el input, patrones que aprender, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, a diferencia del perceptrón, que se acuerdan que el perceptrón, voy a retroceder un par de diapos, acá como que yo tenía un perceptrón en cada posición de la imagen, ¿ya? Con las convoluciones, lo que yo tengo es muchas convoluciones, pero cada una de las convoluciones van a pasar por toda la imagen, ¿ya? Esa es más o menos la diferencia, ¿ok? Entonces, estas convoluciones, que la convolución por dentro también es un producto punto, pero que se va moviendo, se va aplicando por toda la imagen, no por una parte de la imagen en particular, ¿ya? Aprende este tipo de cosas, ¿ya? Texturas, después partes de objetos, etc. ¿Ok? Y este es el tipo de red que se ocupa para procesar imágenes, ¿ya? Hay otro tipo de red que se conoce como las redes recurrentes, ¿ya? Que lo que hacen es mantener un estado interno que se logra con conexiones que vuelven a sí mismas, ¿ya? En vez de tener una conexión que va hacia arriba o hacia adelante, como tengo acá, yo tengo una especie de conexión que se devuelve a sí misma, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a mantener un estado de los datos, ¿ya? Un estado interno. Y eso me sirve para procesar secuencias. Por ejemplo, si yo tengo una secuencia de texto, ¿ya? Y yo le pido a mi red que me responda de qué se trata el texto o si es un texto positivo o negativo, yo voy a pasar la secuencia de datos uno a uno, mi red va a actualizar internamente su estado y al final me entrega un resultado. Y en este diagrama que tengo arriba tengo un tipo de red que dado una secuencia te entrega un resultado, que dada una secuencia te entrega muchos resultados, dada muchas secuencias te entrega un resultado, etc. ¿Ya? Pero esencialmente la diferencia con la red anterior es que acá yo tengo una especie de loop que me permite actualizar los pesos y mantener un estado de la red. ¿Ok? Sigue siendo una red neuronal, pero cambian un poco las conexiones. Ahora, ¿qué cosas me permite aprender eso? Ya habíamos visto que una red convolucional me permitía aprender este tipo de cosas ya internas y que reconocía muy bien finalmente los objetos. Una red recurrente me permite, por ejemplo, aprender texto, ¿ya? Entonces, hay un ejemplo, una red que fue aprendida con los datos estructurados de Wikipedia en inglés, y después cuando yo le decía, genérame un texto, o sea, yo le metía en mi secuencia, yo estaría en este caso, genérame dado un valor de mi secuencia, que sea la primera palabra, por ejemplo, genérame una secuencia nueva. Esto aprendió a decir lo siguiente: el emperador viajó de vuelta a Antioquía, notó, el reino de Costa Rica, de manera poco exitosa, ¿ya? Y empieza a hablar unas cosas que, si uno va a la fuente histórica, es una estupidez, ¿ya? Pero si uno lo lee absolutamente de manera ingenua, uno dice, chuta, tiene sentido, ¿ya? O sea, puede ser que describa un evento histórico que no tiene nada que ver, pero la manera que está escrito sí tiene sentido, ¿ya? Hay ejemplos de redes que han aprendido a escribir como Shakespeare, y es impresionante, ¿ya? Es leer a Shakespeare, ¿ya? Yo no soy para nada un experto en, en Shakespeare y en literatura y en sus obras, pero cuando uno compara textos de Shakespeare con los que genera la red, uno queda impresionado, ¿ya? Más de alguno de ustedes ha visto los deepfakes, ¿ya? Que cuando uno es posible insertar texto con videos de personas falsas, etcétera, ocupan técnicas parecidas a esto, ¿ok? Otra cosa que se puede hacer mezclando una red convolucional
para reconocer objetos con una red recurrente que genera texto, ¿ya? Es image captioning, que es lo que habíamos discutido hace un rato, ¿ya? Entonces ahora sabemos que una de las redes procesa la imagen, genera un resultado, ¿ya? Que el resultado va a ser de estas capas intermedias, las no supervisadas, y eso se lo va a alimentar a una red que genera texto, ¿ya? Y esa red va a generar un texto, y mi señal supervisada va a ser si es que ese texto corresponde o no con la imagen. Entonces yo voy a tener un set de datos súper grande, donde para cada imagen tengo un caption, ¿ya? Y voy a entrar a una red que toma la imagen, ¿ya? Entrega calcula las características visuales, se lo entrega a la red recurrente, esta genera el output y castigo si es verdad o no, ¿ya? Y genera cosas maravillosas como esto, un close-up de una niña abrazando su oso de peluche o 2 pizzas sobre la encimera del horno, ¿ya? O estupideces como la de la derecha, que es un volantín, una cometa, pero dice un hombre volando en el aire mientras va por con su skateboard, ¿ya? Claramente es una estupidez, pero dado que nosotros sabemos ahora que las redes capturan partes de los objetos, claramente podemos ver que acá tenemos una cara, que podría ser la persona, ¿ya? De la descripción. Tenemos que estamos en el aire, ok. Y tenemos que esto es recto, entonces podría aparecer un skateboard y a uno puede entender por qué más o menos se equivocó la red. ¿Ok? Esto no es infalible, pero si me preguntan a mí, esto es impresionante. De hecho, para los que ocupan PowerPoint y Word, ¿ya? Si uno preparando un documento pone una foto, ¿ya? Y luego pone el cursor encima del cursor del ratón, aparece una descripción de la foto, ¿ya? Y no es la descripción que uno puso, porque uno no ha puesto nada, es una descripción automática. Esto ya está metido en los programas que uno ocupa, ¿ok? El skate es la cara, sí, perfectamente el skate puede ser la cara, pero la cara también es la cara de la persona, ¿ya? Si no, estuviera dicho un skate andando solo por el aire, ¿ya? Entonces, ahí pueden ver, Hans, sí, dime, Denis. no, que nos quedan 10 minutos nomás. Sí, no, lo sé, lo tengo súper claro y quedan Ya, muy vale. pocas diapos. Siguiente y último ejemplo, las redes que le había mencionado para aprender a jugar juegos. ¿Cómo funcionan? Bueno, yo agarro una imagen del juego en Atari, paso a una red convolucional, le digo que el output sea la dirección en que tiene que moverse el personaje, ¿ya? Y si es que el personaje se murió o no obtuvo puntaje, le digo a la red para atrás, lo hiciste mal. Y si el personaje no murió o sí obtuvo puntaje, le digo a la red que lo hizo bien. Y así aprende a jugar Atari u otro juego, ¿ya? Entonces, bien impresionante lo que uno puede hacer para aprender cosas con la flexibilidad que le entrega a uno a la red, ¿ya? Ahora, últimas 2-3 diapos, ¿ya? Y no puedo creer que vaya a estar tan bien en el tiempo. Asumiendo que muchos de ustedes están absolutamente vendidos con esto. Oye, ¿sabéis qué? Esto es bacán, quiero aprender de esto. ¿Qué pueden hacer? ¿Ya? Uno, lógicamente tomar el curso de inteligencia artificial y la parte de machine learning de ese en particular. ¿Ya? Eso es lógico, todos van a tener que hacerlo. Ahora, si están ansiosos y quieren hacerlo antes de eso, bueno, pueden leer de esto. Ya está lleno de libros, de hecho en particular este libro que está acá, que se conoce como Deep Learning, ¿ya? Es gratuito y gratuito legal, ya lo pueden encontrar en el sitio deeplearningbook.org, ¿ya? Y es un libro excelente, ya está lleno de material, está lleno de videos de tutoriales, ya lean sobre eso, tomen MOOCs en Coursera o en otros lados, ya, o vean las grabaciones del curso de inteligencia artificial que estoy dejando en YouTube, ya, no sé si pueden tener acceso porque están en Canvas, pero eventualmente los voy a dejar públicos, ya, pueden ocupar eso, métanse, no tengan miedo y escriban código, ya, la mayoría de ustedes sabe escribir código, bajen algún framework, ocúpenlo. Está lleno de frameworks gratuitos. Todos los frameworks son gratuitos, ¿ya? O la gran mayoría, ¿ya? Y pueden bajarlo, está lleno de ejemplos, etc. ¿Ya? Gianluca pregunta, ¿qué límites tiene ahora Deep Learning? Deep Learning sigue siendo estúpido,
Ya es muy fácil engañarlo con ejemplos muy típicos. Así que por el momento, Deep Learning es una técnica muy buena para aprender patrones, que puede hacer cosas muy impresionantes, pero cuando uno escarba se da cuenta que es netamente reconocer patrones. Ya uno puede mezclar redes de formas interesantes, pero solo reconocer patrones. Entonces los límites están ahí ahora. Es muy fácil engañarlas. Todavía no son inteligentes, no tienen intenciones, pero se está avanzando. Ahora, cada área de la inteligencia artificial tiene sus propios límites en los problemas que se pueden resolver o no con Deep Learning, y eso es demasiado amplio para discutirlo ahora. ¿Ya? Pero en esencia seguimos solo reconociendo patrones con Deep Learning. Estamos avanzando en cosas más de alto nivel, razonamiento, planeamiento, etcétera. Ya se está avanzando, pero todavía no llegamos a un nivel satisfactorio. ¿Ok? Me piden que mande el canal de YouTube. Sí, lo voy a mandar, se lo va a pasar a Denis en algún momento. Voy a ver la manera en que pueden acceder a eso. ¿Ok? Ahora, en la universidad, y sorry por el autobombo, tenemos un súper buen equipo de profesores. ¿Ya? Somos 7 profesores que nos dedicamos a Machine Learning y Deep Learning, muchos de estos. Ya está Domingo, Álvaro, Jorge, puse los más senior arriba, senior en cuanto a experiencia, no necesariamente edad. En los más jóvenes tenemos a Karim, ya la mayoría de ustedes deben conocer a Karim por ¿cómo se llama esto? Por Notco, por su compañía, y si no, busquen qué es lo que hace Notco. Karim, profesor del DCC, es uno de los fundadores. Está Cristian Ru, está Denis y estoy yo. Ya ahí puse esa foto porque debe ser la mejor foto que tengo, me la tomaron en la escuela, y capaz que sea la única foto decente, así que no me molesten porque haya puesto esa que no es para nada casual. ¿Ya? Así que somos muchos, estamos haciendo cosas súper interesantes. ¿Ya? Tenemos un grupo de investigación muy grande que están todos esos profesores que se llama IALAB, ¿ya? Ahora es un grupo virtual porque no podemos juntarnos, pero tenemos un laboratorio súper grande en el edificio de Ciencia y Tecnología, ¿ya? Somos más de 50 integrantes entre profes y alumnos. Están todas, sí, Denis están todas, como en general todas las cosas. Entonces, si ustedes están interesados, acérquense. Ya debía haber puesto acá la URL, Denis debe haberles hablado de esto, y si no les va a hablar, pueden meterse al sitio iala.ing.puc.cl, ahí está la descripción de las líneas de investigación. Pueden acercarse y empezar a participar como alumnos de pregrado en esto, integrarse a alguno de los grupos que tenemos. Tenemos grupos de robótica, grupos de percepción visual, grupos de algo que se llama meta learning, de inteligencia artificial con explicación, etcétera. ¿Ya? Estamos todos estos profesores trabajando en este tipo de problemas. Así que si a alguien le interesa esto, de verdad, hablen con Denis, escríbanme un mail a mí, acérquense a las reuniones. Las reuniones las estamos teniendo todos los jueves de manera virtual por Zoom, pero alguien hace una presentación o vemos algún video interesante sobre el tema, etcétera, ¿ya? Y pueden integrarse a trabajar de esto ahora mismo. No es necesario tener un doctorado o estar en magíster para hacerlo. ¿Ya? Además que existen las investigaciones en pregrado que también pueden tomar. ¿Ya? Hay un par de preguntas que las voy a contestar al final. Quiero terminar hasta la última diapo. ¿Qué mensaje me gustaría que se llevaran para afuera? Que Deep Learning no es magia, ¿ya? Es esencialmente estadística y optimización en una caja negra, ¿ya? Yo no ahondé mucho en la parte formal de eso, solo les mencioné un poco las cosas que se hacen, que uno calcula un gradiente, etcétera, pero desde el punto de vista teórico es eso, no hay magia, es solo reconocimiento de patrones con estadística y optimización, ¿ya? Es excepcionalmente efectiva en reconocer patrones, todavía no tiene sentido común. De hecho, yo diría que sigue siendo media estúpida, puede ser racista, eso depende del set de datos, puede ser sexista, machista, etcétera, ¿ya? Está lleno de ejemplos de eso, ¿ya? Y eso es porque no tiene sentido común. Bueno, hay mucha gente con sentido común que sigue siendo racista y machista, etcétera, pero asumamos que cuando la inteligencia artificial tenga sentido común va a ser razonable. Si están interesados, apréndanlo ahora, ¿ya? Ahora en la universidad, no esperen a salir, no digan, ya, que lata, filo, voy a aprender lo que me sirve para ganar plata, eh, y después cuando sea mayor lo voy a aprender. No, apréndanlo ahora, es el momento, están todos los recursos, y más encima, si aprenden esto ahora, les aseguro que van a ganar más plata después, ¿ya? La plata en este momento en ciencia de la computación está acá, ¿ya? Para los más interesados en la plata. Que no digo que sea algo malo, sino que digo que si su objetivo es emprender o trabajar en una
empresas haciendo cosas, esto es lo que tienen que aprender. Si a mí me dicen lo más importante, lógicamente cuando vengan otros profes de otras áreas, ingeniería software o datos, etcétera, les van a decir que lo de ellos es más importante, filo, yo les digo que esto es lo más importante, ¿ya? Si no les interesa, apréndanlo igual, al menos lo básico, porque cuando salgan al mercado laboral van a tener que vérselas con esto, de una u otra manera, ¿ya? Y esta es una de las tecnologías que está cambiando el mundo, ¿ya? Ahora, ya, muchas de las cosas que se hacen ahora que antes no eran posibles es gracias a Deep Learning. Eso, esa es la clase. No sé si tienen consultas. Hay una que había quedado pendiente. José Antonio indica, ese problema de estupidez podría ser solucionado después de hacer una buena teoría de Deep Learning o un problema inherente al sistema. No necesariamente con la teoría, ya porque la teoría en el fondo, generalmente la teoría siempre va atrás de la parte práctica, en el sentido de que salen las cosas prácticas, después la teoría tratando de explicarla. Por lo tanto, la teoría que tendríamos ahora para explicar lo que hace Deep Learning no nos va a solucionar la estupidez. Nos puede sí dar indicios de a dónde dirigirnos para eliminar la estupidez, ¿ya? Pero la estupidez en el momento, hasta el momento, mi intuición, todavía no está claro dónde viene, pero mi intuición es que viene de que los algoritmos son capaces de aprender, pero no de pensar, ¿ya? Eso significa que no son capaces de razonar y lo único que hacen es aprender correlaciones de súper someras, ¿ya? Entonces, mi intuición es que cuando los algoritmos tengan una capacidad mayor de introspección, de ellos mismos analizar lo que están haciendo, es que vamos a empezar a dejar de lado la estupidez. Ahora, ¿cómo se hace? Está lleno de opciones. Hay una muy promisoria que se llama meta-learning, ¿ya? Que es como aprender a aprender. Otra que es multitask learning, en que se aprende a hacer muchas cosas al mismo tiempo, etc. ¿Ya? Pero no está claro cómo se va a solucionar. ¿Okay? Más dudas. Estamos justo en la hora, son las 11:20, no puedo creer que terminé a tiempo, pero supongo que, Denis, corrígeme tú, ¿hay tiempo para preguntas los que puedan quedarse o no sé cómo lo trabajan Hans, ustedes? si tú tienes tiempo, yo te voy a dejar Ujú. y cuando tú cierres, automáticamente se procesa el video porque se está grabando en la nube. Ya, fantástico. ¿Sí? Así que te Perfecto. dejo ahí unos 5 o 10 minutos por si gente tiene más dudas. Ya, pues, bacán, no hay problema, encantado. Vale, Gracias, gracias, Denis. gracias, nos vemos. Nos vemos. Ya, perfecto. Entonces, Alfredo pregunta, ¿hay un lenguaje en particular que se enfoque en Deep Learning? Ya, es una súper buena pregunta. El lenguaje por excelencia para trabajar en Deep Learning es Python, ¿ya? Todo está en Python, todo, todo, todo. Así que lo que ustedes han aprendido en Programa Avanzada o en Intro a la Progra o en otros cursos, les va a seguir sirviendo, ¿ya? Python, todo Python, Python, de verdad es súper impresionante, ¿ya? Ahora, Python es un lenguaje muy poco eficiente desde el punto de vista de tiempo de ejecución, ¿ya? Pero los frameworks están implementados en otros lenguajes más eficientes como C o C++, pero la interfaz que exponen es en Python, ¿ya? Así que no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, hay intentos de lenguajes especializados en Deep Learning, ¿ya? Que todavía no han llegado a un nivel que uno pueda considerar satisfactorio, pero se están haciendo intentos. Pero por el momento, Python, solo Python, aprendan eso. Hay dos libros muy interesantes, uno que se llama Deep Learning with Python, y otro que se llama Deep Learning with PyTorch, ¿ya? Ambos son de ocupar Python, ¿ya? Para el primero TensorFlow y el segundo PyTorch, ¿ya? Ambos son libros súper buenos que no sé si están gratuitos online, ¿ya? Pero pueden buscar, no estoy seguro, creo que son razonablemente baratos las versiones digitales, ¿ya? Pero ahí pueden aprender, pero en mi opinión no es necesario para empezar lo que sea tan formal, ¿ya? Vean tutoriales, lean un poco de los libros, etcétera, vayan como sacando de distintos lados y empezar a hacer las cosas, pero ya tienen Python y eso es muy importante, ¿ya? ¿Cuánto es lo básico que recomienda aprender? A ver, yo recomendaría, y acá hay un sesgo súper importante porque soy profe, yo recomendaría tener razonablemente claras las bases de álgebra lineal y de cálculo, ¿ya? En particular lo de cálculo, el tema de optimización continua, ¿ya? Eso es lo fundamental. Hay muy buenos libros para eso, ¿ya? Ahora,
no pretendo que uno se ponga tan formalista en la educación, sobre todo porque todavía están con otros cursos, eso va a ser cuando estén en inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación es que empiecen a ver videos de gente que explica cómo funcionan estas cosas, ¿ya? Oye, o tutoriales, oye, mira, ¿cómo vamos a construir una red para reconocer dígitos? Ah, ya, perfecto. Y ahí empiecen a picotear distintas cosas, ¿ya? Ustedes ya tienen las bases de cálculo, por lo tanto, si revisan un poco de derivadas, lo van a recordar. Álgebra lineal también, la mayoría ya pasó por el curso, pueden recordarse las cosas. Entonces, lo básico ya lo tienen que refrescarlo y después es meterse, empezar a probar. Vean distintos videos y la parte formal ya les va a llegar cuando pasen por el curso de inteligencia artificial. Así que no me preocuparía. Hagan cosas, traten, experimenten, eso es lo más importante. Y sí, la diapo se la voy a pasar a Denis para que la suba, el video también. Y también en algún momento les mando el link al sitio mío en YouTube para que puedan verlo, etc. ¿Más dudas? ¿Alguna consulta más? Ya sea por el chat o por el micrófono. Nada más. Ya, perfecto. Lo dejamos hasta ahí entonces. Les agradezco mucho el haberme pescado hasta este rato, que nos hayamos pasado. Les agradezco mucho la participación. Espero que haya sido una buena clase, que los haya motivado. Y eso, pues que tengan un súper buen día, que les vaya bien y ánimo con la situación. Chao, chao.